Hola, ya le estábamos dando mucho misterio a esto, pero tenemos que acabar con el tema 5, con la parte cuarta. Y la parte cuarta trata de las peculiaridades de gestión que tienen las empresas multinacionales. Vamos a ser vamos a ir de forma bastante resumida. La cuestión es explicar las cosas, no enredarse mucho, porque aún así vais a ver que se nos puede hacer un poco largo. Ujú. ¿Y de qué peculiaridades de gestión estamos hablando? Vamos a considerar cuatro grandes ámbitos: la localización, el marketing, los recursos humanos y la distancia cultural. Finalmente vamos a hablar de las posibilidades de estructura que puede utilizar la empresa para gestionar su estructura internacional, sus actividades internacionales. Vamos a empezar por la localización. En primer lugar, obviedad: una multinacional puede localizarse en distintos países, mientras que una empresa local solo está en uno. Vale, hasta aquí he inventado, yo no sé qué decir, el fuego. He descubierto el fuego, maravilloso. Bueno, eh, vamos a ver posibilidades que tiene una multinacional o de localización. En primer lugar, la localización va a depender del tipo de ventaja competitiva perseguida. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues ahí os pongo una imagen de Primark, pero igual que pongo de Primark, podría poner de H&M o de cualquier otra multinacional de la ropa que busque una reducción de costes. Claro, ¿dónde producen estas compañías? Pues estas compañías producen en países donde es barato producir ropa, sea China, Bangladesh, etcétera. Bien, hacen una cosa que llamamos, como tenéis ahí abajo, offshoring. Offshoring quiere decir producir fuera de tu país. El offshoring es una acción que llevan a cabo bastantes compañías que tratan de reducir los costes estableciendo sus fábricas en dichos países. Eh, no me voy a extender mucho con el offshoring, simplemente definirlo y decir que hay una reacción contra el offshoring también. Hay una reacción porque en algunos casos se dice que los proveedores locales no respetan derechos humanos y lamentablemente, al menos en el pasado, esto en cierta medida ha sido así o bueno, ha habido casos documentados. Eh, y por otro lado, y en relación con esto, hay compañías que tratan de defender que ellos producen en el país de origen. Por ejemplo, en Estados Unidos seguramente habéis oído hablar de American Apparel. American Apparel presume de producir en Estados Unidos. Esto en un país donde America's First triunfó tanto, o sea, el emblema de Donald Trump triunfó tanto que le hizo presidente, entre otras cosas, pues parece razonable intentar argumentar en este sentido. Eh, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente lo que estoy diciendo es que tiene un público importante. En segundo lugar, la localización depende de la posibilidad de fragmentar el proceso en partes, que no en artes. Eh, por ejemplo, en la industria de la aeronáutica, de la construcción de aviones, el proceso normalmente se lleva a cabo en varias partes. Airbus tiene plantas en varios lugares de Europa donde se fabrican varias partes del avión. Además, la relevancia de los recursos locales. Minor es una empresa tailandesa de hoteles y compró recientemente, hace 2 años, NH. Y compró NH porque básicamente no estaba localizada en España. Y como el turismo y los hoteles en España es un recurso clave que ellos querían integrar, pues obviamente deciden localizarse en España, no les queda otra. La relevancia de los recursos y capacidades internos. El caso que pongo es Coca-Cola. Uno de los recursos clave de Coca-Cola es su fórmula secreta. ¿Y cómo protegen su fórmula secreta? Pues fabrican el sirope, el jarabe, lo fabrican en Estados Unidos, en Atlanta, y lo distribuyen a varias compañías de todo el mundo con las que colaboran, que son sus embotelladoras. Estas embotelladoras cogen el jarabe, que ya viene de Atlanta, con lo cual no lo producen, con lo cual no tienen la fórmula se queda en Atlanta, ¿vale? Y estas compañías embotelladoras mezclan con soda local y embotellan. ¿Mm? Finalmente, los costes de entrada en los mercados de destino. Ahí os pongo una botella de agua mineral. Y os pongo una botella de agua mineral porque Nestlé o Danone, que producen agua mineral y la venden en todo el mundo, lo que hacen con frecuencia es que utilizan fuentes locales de agua mineral. Porque, ¿os imagináis mover agua mundialmente? El gasto, o sea, primero el impacto medioambiental vamos a no considerarlo porque es terrible. Pero por otro lado, los costes de transporte, de mover agua, serían muy altos. Bien.
Finalmente hay una posibilidad de la que no hemos hablado, que es el outsourcing internacional. El outsourcing, como sabéis, es buscar un socio que haga partes del proceso de la compañía, que haga actividades de la compañía, un socio especializado. Pues bien, esto también es típico en el ámbito internacional. Cuando una compañía se mueve a otro país, busca socios locales que le puedan proporcionar una serie de cosas, piezas, actividades, etc. Incluso más allá de la mera provisión. McDonald's, por ejemplo, en España trabaja con socios locales para los distintos productos. Por ejemplo, si no me confundo, la carne se la proporciona Norteños. Trabaja también con Gazpacho al Valle, trabaja con socios locales, porque trabajar con socios de distintos países sería más costoso. Así que entonces establece una red de proveedores locales. Y además, en algunos casos, cuando algunas grandes empresas se instalan en otro país, el gobierno local les favorece, pues les da terreno relativamente barato, les hace exenciones de impuestos, pero a cambio de que subcontraten a empresas locales para mover la economía local. Por lo que se refiere al marketing, cada una de las 4Ps va a ser influida. Por lo que se refiere al producto, si nos ceñimos al producto, habrá que tomar decisiones sobre si adaptar o no localmente el producto. Hay casos en los que la adaptación simplemente es traducir la etiqueta, hay casos en los que la adaptación es utilizar un producto ligeramente modificado o más que ligeramente modificado, incluso un servicio. Por ejemplo, McDonald's, que lo hemos mencionado antes, lo que tiene es un producto local en cada país que va. Aquí en España tenemos gazpacho, pero en otros países tienen otros productos locales. En la costa este de Estados Unidos, en la zona de Nueva Inglaterra, ofrecen sándwich de langosta, que es típico de allí, y ya sé que estáis pensando qué tipo de lobster estamos hablando. Mejor no entrar en esas disquisiciones, pero lo ofrecen, pero lo ofrecen. Esto depende también, claro, de la flexibilidad de la producción que tenga la empresa, esta posibilidad de adaptar. Si se trata de bienes, si se trata de servicios, en principio la flexibilidad puede ser un poco mayor. Y luego está la curiosidad de que hay algunos productos que solo son ofrecidos en algunos países. ¿Veis la Coca-Cola Light, la Coca-Cola verde? Bueno, pues aquí en España es posible encontrarla, pero difícil. En el Reino Unido es posible, pero fácil. En Irlanda es posible, pero fácil. Y hay países donde directamente no existe. Bueno, Coca-Cola la tiene en cartera, pero hay países a los que llega y otros a los que no. Respecto al precio, podemos tomar dos tipos de decisiones. Un único precio para todos los países, con lo cual tenemos un único posicionamiento global. Es el caso de, por ejemplo, LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy. Claro, la historia es que tiene el precio que tiene y no van a hacer un precio especial para un collar de diamantes por ser España. Dicen, no, es que tenemos menos paridad de poder de compra que Alemania. Ya, pero es que es un collar de diamantes. O se puede adaptar los precios al poder de compra. Aquí ponemos nuevamente de ejemplo a McDonald's. ¿Habéis oído hablar del Big Mac Index? El índice Big Mac. Bueno, pues el precio de Big Mac está adaptado a la paridad de poder de compra de cada país. Entonces, si una persona con un determinado trabajo, con su sueldo, podría comprar en España 500 Big Macs, en Alemania cobrará otro sueldo distinto que le permitirá comprar 500 Big Macs. El precio del Big Mac en Alemania será mayor y adaptado a la paridad de poder de compra. Finalmente existe la posibilidad de establecer un precio promocional de entrada en los mercados. Por lo que se refiere a la distribución, ahí hemos puesto a Josh Clooney por Nespresso, what else, que si no, está directamente relacionada con las decisiones de localización, pero la distribución está adaptada también a la idiosincrasia local. Y he puesto ejemplo Nespresso porque España, y en concreto Madrid, es uno de los lugares del mundo, si no el lugar del mundo, donde más puntos de distribución de Nespresso hay. Mientras que en ciudades como Berlín hay, me parece que eran 4. O sea bueno, ¿pero por qué? Porque en España somos como somos, consumimos el café que consumimos, etcétera, etcétera. Está adaptada la distribución al mercado local. Finalmente, respecto a promoción, podemos adaptar los anuncios, podemos adaptar los nombres de marca, podemos adaptar los logos. Respecto a los logos, una cosa que se ha hecho mucho es quitarles letras a los logos. ¿Qué quiero decir? Habéis visto el logo de Nike, ¿verdad? ¿Qué letras tiene? Ninguna. Bueno, luego está la frase, el emblema, el Just Do It, pero el logo no tiene ninguna letra. El logo de Toyota son 3 elipses, el logo de Mercedes es una estrella, el logo de... Los logos cada vez tienen menos letras. ¿Y esto para qué? Para facilitar la entrada en mercados internacionales sin necesidad de cambiarlos. Porque así vas a China o vas a Rusia y no tienes que cambiarlos.
Además, los anuncios pues a veces se adaptan con personas locales y a veces no, y a veces tienen una mezcla. ¿Habéis visto estos anuncios que están en español tal y acaba dos auto o vi living autos o tal? ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Primero, nos hemos adaptado al mercado local, hemos traducido el anuncio, pero somos alemanes. ¿Por qué? Porque hay gente que busca coches alemanes. Y finalmente, adaptar los nombres de las marcas, os voy a poner un caso curioso, que es el de Don Limpio. Don Limpio, antes en España se llamaba Mr. Proper. ¿Sabéis lo que quiere decir Mr. Proper? Sí, quiere decir exactamente Don Limpio. Bueno, pues esto que han hecho de traducir el nombre, lo han hecho también en Francia y lo han hecho también en otros países. ¿Por qué? Pues porque una persona que va a comprar un producto de limpieza no tiene por qué hablar inglés. Tiene que entender lo que quiere decir el producto. Por lo que se refiere a la gestión de recursos humanos, hay una característica especial, que son los expatriados, que son ejecutivos o personas cualificadas a las que se destina en otro país. Normalmente estas personas proceden del país de la matriz, pero podría ocurrir que procedieran de otro país, de otra filial. Digamos que se les ascienda a una filial más importante, etcétera. ¿Por qué se pueden...? Bueno, la foto es Ana Patricia Botín, porque Ana Patricia Botín, antes de ser la CEO, la máxima ejecutiva del Banco Santander, en su proceso de desarrollo personal, fue enviada como máxima ejecutiva de Santander en el Reino Unido, donde adquirió conocimiento que luego, pues, obviamente, le está siendo importante, le está siendo relevante. Bien, decía que pueden ser necesarios los expatriados. ¿Por qué? Pues porque en el destino no tengamos personas con la capacidad adecuada. Esto puede ocurrir. O como medio de transferir conocimiento desde el país de origen. Vuelvo a lo mismo, en destino puede que este conocimiento pues no exista o no exista aún. Imaginad un país en el que acabamos de entrar, tenemos poca gente, etc. Para acercar culturas y luego veremos que se puede tratar de crear una cultura corporativa, pues para acercar culturas entre la matriz y la filial o entre varias filiales, etc. Como un medio de control de las subsidiarias. Mandas a tu persona de máxima confianza para ver qué es lo que se está haciendo allí. Y como un medio de coordinación global. Esto tiene que ver con lo de acercar culturas, para coordinar cómo se hacen las cosas en distintos sitios. ¿Cuáles son los inconvenientes de los expatriados? Bueno, tengo una buena amiga, que es expatriada. Es expatriada, cuando nos lo contó, pues lo que le dijimos es, bueno, esto está muy bien, la compañía confía en ti, pero tus niñas, tienen niñas, ¿cómo lo vais a hacer? Porque claro, porque su marido trabaja, porque, en fin, los expatriados son una figura que tiene complicaciones. En primer lugar, son caros. Bueno, lo primero que es que a mi amiga el paquete que le ofrecen de expatriada es más paga que aquí, tiene viajes, tiene vacaciones, bueno, pues evidentemente es más cara que una empleada local de largo. Puede tener problemas de adaptación. Esto que os he contado, qué haces con los niños, qué haces no sé qué, tal. Imagínate que los niños te los llevas allí, buscarles un colegio, que aprendan el idioma local, tal. Puede bajar la moral de las personas locales. ¿Por qué? Pues porque ellos esperaban desarrollar una carrera profesional que les permitiera llegar a un determinado nivel y le colocas a alguien por encima. Y esto para los locales pues puede ser un problema, lógicamente. Además, en relación con lo anterior, los salarios de los expatriados pueden llamar mucho la atención de las personas locales porque van a cobrar más que ellos. Finalmente hay un último problema, que es la repatriación. ¿Qué pasa cuando vuelves? ¿Qué pasa cuando vuelves? Porque tu puesto ha sido ocupado por otra persona, que además puede estarlo haciendo a la perfección. ¿Y por qué se va a ir? Razonablemente no. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la repatriación. ¿Qué hacemos? ¿Te expatriamos a otro país otra vez? La repatriación puede ser. Cuando digo pueden ser fuente de problemas, a ver, no entendéis que los expatriados en sí mismos son gente problemática. No. La figura de la expatriación puede ser una fuente de problemas. No las personas que expatrian. Dicen, no, voy a coger a las personas que menos me gustan de mi empresa y las voy a expatriar. No, hombre, no, eso no es. Eso es absurdo, es justo lo contrario. Personas capacitadas. Como norma general, se entiende como una recompensa, pero claro, es una recompensa compleja. La distancia cultural. Hay que entender a los países de destino. Hay unas características culturales que pueden ser distintas de las de los países de origen y pueden constituirse en factor clave de éxito o de fracaso si no las entiendo. Por ejemplo, cuando la churrería San Ginés decidió abrir en China, decidió vender en China, claro, el razonamiento era impecable. Tenemos la churrería San Ginés en el centro de Madrid. Aquí vienen turistas chinos y les gusta.
pone una cara de satisfacción maravillosa. Dice, bueno, ¿por qué no vamos a vender en China? Ya, lo que pasa es que cuando ellos vienen aquí, les gusta, toman lo que hay aquí, pero eso no quiere decir que no estén buscando otra cosa diferente. Entonces, el problema es que tu producto no está perfectamente adaptado al mercado chino y a los gustos chinos. Y Sanginas en China, pues no triunfó. Bien, hay una oportunidad interesante, que es crear una cultura corporativa global. ¿Qué es esto? Una cultura de empresa más allá de las fronteras. Unos valores, ideas, comportamientos compartidos en todas las subsidiarias de la organización. Hay alguna de las Big Four, incluso de las 4 grandes empresas de consultoría y auditoría, que hasta tienen unas olimpiadas internas. Tal es el grado de aculturación. O de inculturación, por mejor decir, de crear una cultura general de la empresa. Esta cultura puede funcionar como un mecanismo de coordinación y control entre las distintas subsidiarias y puede ser especialmente útil si quiero desarrollar una estrategia global o transnacional, porque lo que hace es coordinar las distintas filiales de los distintos países y no que cada una vaya a su bola. A ver, esto no quiere decir que sea imposible crear una cultura corporativa global para una estrategia multipaís. No es imposible, pero es mucho más interesante en una estrategia global o transnacional donde tratas de coordinar las actividades de los distintos países. Finalmente, por lo que se refiere a la estructura organizativa, ¿dónde meto la actividad internacional de una empresa dentro de su estructura? En primer lugar, si no hay actividad internacional o hay muy poca, y la empresa además es pequeña, si tiene una estructura simple, pues ahí está, la actividad internacional con el resto de actividades. Tengo 400 clientes y uno de ellos es de Francia, pues esa es mi actividad internacional. ¿Vale? Puedo crear una división internacional. Vamos a suponer que los clientes internacionales ya tienen un peso un poco mayor. Tengo 400 clientes, de los cuales 50 son de Francia. Bueno, pues creo una división internacional donde integro toda la actividad internacional y pongo a alguien al frente. Luego, la siguiente posibilidad es dentro de las divisiones de producto. Todavía la actividad internacional no es tan relevante, pero tengo varios productos y tengo varios productos que cada uno de ellos, o varias unidades estratégicas de negocio, y cada una de ellas tiene un peso. Bueno, pues cada unidad estratégica de negocio, a su vez, integrará cada una de ellas o de forma simple o como una división internacional la actividad internacional, pero la actividad internacional está dentro de cada división de producto. Divisiones geográficas. Aquí ya la actividad internacional es muy importante, tan importante que la empresa decide crear divisiones por países. Por ejemplo, seguro que habéis oído un montón de veces el acrónimo LATAM. LATAM, que quiere decir Latin America, América Latina. Hay varias compañías que tienen una división llamada LATAM. Hay otra que se llama EMEA, de Europa y Mediterráneo. Entonces, bueno, pues bien, Asia-Pacífico, tal. Bueno, pues crean divisiones geográficas. Finalmente está la estructura matricial, que combina un criterio de producto con uno de división geográfica. La unidad de negocio que da nombre al producto es tan importante que aún así dentro de ella hay varias áreas geográficas y yo divido en función de esas áreas geográficas. O viceversa, tengo varias áreas geográficas y dentro de cada una de ellas creo divisiones de producto. Bien, pues con esto y un bizcocho, la lección 5 ya la tenemos terminada y seguiremos informando.